Amigos, ¿cómo están ustedes? Muy buenas noches. Soy Enrique Castillo y estamos en Agenda Política. Antes de iniciar nuestro programa tenemos que decir que hoy Canal N se viste de rosa. Y se viste de rosa porque se une a la campaña de prevención del cáncer de mama. Esto es un tema muy importante porque resulta que el cáncer de mama es la segunda causa de muerte por cáncer en nuestro país. El cáncer de mama, en el 95% de los casos, cuando es detectado a tiempo, se cura. Por eso es importantísimo pensar en la prevención del cáncer de mama. No en la curación, sino en la prevención. Y la prevención es lo más sencillo, es hacerse un examen, nada más. Una mamografía o un examen que permitiría a todas las mujeres saber si tienen o no posibilidad de tener un cáncer de mama. Por eso es que Canal N se suma a esta campaña, porque es vital para cuidar la salud de las mujeres de nuestro país. Estaremos entonces atentos a esta campaña durante todo el tiempo, porque no es un solo día, aunque hoy nos vistamos de rosa. Vístanse ustedes de rosa también. Animen a sus mamás, esposas, hermanas, hijas, a que se hagan el examen de prevención de cáncer de mama. Seremos todos pues mucho más cuidadosos con nuestra salud y en el Perú habrá menos muertes por este tema. Ahora sí entramos de lleno en nuestro programa. Durante esta semana, pues diferentes problemas han sacudido al gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Y esto ha hecho que en dos encuestas sucesivas la aprobación al presidente de la República caiga. En una primera de Datum, que fue publicada en Pulso Perú, en Perú 21 y Gestión. Cayó 4 puntos la imagen del presidente, pero varios la imagen del gobierno. Y hoy día El Comercio ha publicado la encuesta de Ipsos, y aquí la tenemos. Estos son los resultados a la primera pregunta. Primero, la ficha técnica de la encuesta la tienen ahí ustedes ante sus ojos, con un nivel de confianza de 95%. Vamos al primer cuadro. El primer cuadro nos dice que al presidente de la República lo aprueban 55% de los encuestados y lo desaprueban 27%. Esto significa una caída de 8 puntos en la aprobación del presidente de la República en tan solo un mes, entre encuesta y encuesta. No precisa el 18%. La siguiente encuesta nos muestra las causas de la caída de la gestión del presidente de la República. No se preocupa en mejorar la seguridad ciudadana, 29%. En su gobierno hay corrupción, 27%. No es una persona seria, hace muchas bromas, 26%. Porque no va a cumplir sus promesas, 26%. No tiene autoridad, carácter fuerte, 25%. Está con los ricos, apoya a los que tienen dinero, 24%. Vean ustedes las razones por las cuales el presidente de la República cae. Siguiente cuadro, por favor. ¿Cuán comprometido cree que está el gobierno actual con la lucha contra la corrupción? Esta fue una de las promesas más importantes del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski y quizás una de las razones que hicieron que caiga la candidatura de Keiko Fujimori, el tema de la corrupción, porque se decía que el gobierno o que un eventual gobierno de Keiko Fujimori sería pues muy dado a los casos de corrupción. Y eso es lo que piensa la población con respecto al gobierno de Pedro Pablo Kuczynski y la lucha contra la corrupción. ¿Está muy comprometido? Solo el 10% piensa que sí. Comprometido, 29%. Ni comprometido ni desinteresado, 13%. Poco comprometido, 33%. Nada comprometido, 12%. No precisa, 3%. Estas son las cifras que nosotros tenemos de esta encuesta. Obviamente la encuesta tiene muchísimos más cuadros, pero estos son los 3 más importantes que nosotros hemos elegido para iniciar nuestra conversación con 2 congresistas de la República que ya están con nosotros. Úrsula Letona, del Partido de Fuerza Popular, y Mauricio Mulder, del Partido Aprista. Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches, Enrique, gracias. Quisiera primero, antes de entrar a los temas que se han desarrollado en la semana y los que van a venir, conocer la opinión de ustedes con respecto a estas cifras que nos dan hoy día El Comercio de Ipsos y donde la caída del presidente de la República no es un margen de error, son 8 puntos francos. Úrsula Letona.
Bueno, Enrique, yo creo que, como siempre le hemos dicho, las encuestas son una foto del momento y el momento está reflejando lo que siente el ciudadano de a pie. Es que estos temas, eso que justo conversábamos con Mauricio, este bajón de 8 puntos es sin el caso de los asesores y sin el muerto en las Bambas. Entonces vemos que el gobierno está pasando una severa crisis política y creemos que definitivamente el tema del liderazgo del presidente no está pesando. Muy bien, si estos 8 puntos de caída no reflejan esos 2 temas que usted ha señalado y que están sucediéndose en estos días, ¿no es cierto? Porque ayer han renunciado 2 consejeros más del presidente y la persona que falleció en Las Bambas sucedió este hecho anteayer. ¿Qué es lo que determinó la caída del presidente? Yo creo que la gente está percibiendo que este equipo de lujo del que nos hablaron en la campaña, de estas medidas inmediatas para reactivar la economía, la lucha contra la seguridad ciudadana y el tema de corrupción, ha sido un cuentazo, en las palabras propias del presidente Kuczynski. Creo que no vemos hasta el día de hoy una conexión entre el plan de gobierno y las medidas que el Ejecutivo está adoptando ya en estos casi 3 meses de gobierno. Creo que la gente está esperando respuestas inmediatas sobre sus problemas del día a día y eso lo reflejan las encuestas. Don Mauricio Mulder, su primera impresión. Buenas noches. Bueno, cuando el señor Kuczynski tenía una aprobación de 68%, me parece, y una desaprobación de 14%, y todo el mundo decía, qué simpático, cómo baila, cómo hace los ejercicios en Palacio de Gobierno. A mí, como siempre, pues me dijeron pájaro de mal agüero, que siempre veo el lado vacío del vaso. Y dije, no, porque yo dije, eso va a bajar de todas maneras, eso no puede mantenerse, porque siempre hay un desgaste. Pero yo no pensé que iba a bajar tan rápido, ¿no? Pensé que, por ejemplo, la presencia de Zavala y las facultades que se le han entregado iba a mantener un nivel de, digamos, de descenso, pero bastante moderado. Yo creo que más bien cansa el estilo. Me parece que el estilo del presidente es un poco como que no estuviera dirigiendo las cosas, como que siempre hace una broma. Y la gente sí acepta que las personas hagan bromas, pero más quiere verlos haciendo cosas muy en serio, sobre todo en materia de seguridad ciudadana, que es lo que está reflejado ahí en la encuesta. Entonces, no se le ve a un presidente que cuando sale, por ejemplo, en la última que ha hecho, ¿no? Sale en ese simulacro que se hace por el tema del terremoto y se pone a bailar también en el simulacro. Entonces, le resta el liderazgo que corresponde, y la gente cuando habla del gobierno habla más que nada de quien lo conduce, ¿no? Del presidente, y entonces la imagen de él es la que está afectando a su gobierno, esa es la verdad, la de él primero. Porque yo creo que Zavala sí tiene más bien una imagen de ser tecnócrata, no hay demasiados puntos en contra, quizás no sea tan conocido por la población, pero no habría otra explicación. Y me parece que su gabinete como que se ha replegado. Después de todo el tema de la discusión que hubo, ya se replegó. Y más bien el escenario se ha trasladado a una bancada, que sí, francamente, la bancada ya en 2 votaciones importantes, divididos, ahí sí van a haber serios problemas que lo van a hacer, que demuestran que el presidente no conduce ni siquiera a su bancada. Y eso también la población lo refleja, ¿no? Ahora, la misma pregunta. ¿No siente usted que efectivamente no están incorporados acá los últimos hechos y que hay razones de otro tipo para la caída del presidente, bueno, y que en la siguiente encuesta la caída se pronunciará? Bueno, me parece que, o sea, por las fechas habría que puntualizar, quizá el caso de Moreno lo hayan agarrado porque eso ya comenzó la semana pasada, claro, y por lo general esas encuestas las hacen hasta 4 días antes, ¿no?, de publicarlas. ¿Esos 8 puntos para usted son exclusivamente Moreno? Puede haber habido, no, es el deterioro, es eso, el tema de la seguridad ciudadana, aunque yo veo a Basombrío proactivo, tratando de dar nuevas ideas, etcétera, no se ve nada. O sea, en concreto no se ve, no se siente el tema de la seguridad ciudadana, no se ve a alguien al mando en el tema de la seguridad ciudadana. Y quizá, aunque se ponga el ministro Basombrío, no va a ser él el que tenga que hacerlo, sino el presidente de la República. No se le ve a Pedro Pablo Kuczynski combatiendo a los delincuentes, que esa fue su promesa. Entonces la población dice, fiasco. Yo quiero señalar a todos ustedes, amigos televidentes, que nosotros hemos llamado a muchos voceros de Peruanos por el Cambio para que estén presentes aquí. Lamentablemente, o no nos contestaron al teléfono, o nos dijeron que estaban fuera de Lima, o nos dijeron que no podían venir. Es la razón por la cual, por si acaso, no hay un vocero de Peruanos por el Cambio en este momento en esta mesa. Úrsula Letona, ¿cuán
grave y cuán importante fue la reacción del gobierno en el caso Moreno? Yo creo que fue un tema muy mal manejado. Yo creo que estas idas y desdecidas desde el presidente de la República, que nuevamente es la figura principal, es quien conduce a la nación, diciendo que había renunciado porque tenía mucho trabajo, y después el premier desdiciendo al presidente, y todas estas idas y venidas, el manoseo al proceso en el cual se le acepta finalmente la renuncia, que es otro error grave, creo que ha perjudicado fuertemente al país en general, porque nosotros queremos ver al presidente trabajando, queremos ver a sus ministros. Se han pasado más de 2 meses, yo de verdad pensé encontrar una batería de normas, reviso casi todos los días el peruano, ha sacado un decreto de urgencia, 3 referidos a estados de emergencia, pero no veo nada sustantivo. Entonces sí me preocupa que haya frente a estas crisis poco liderazgo político, poco liderazgo en el manejo, y además cero consecuencias. Yo me quiero referir, por ejemplo, al caso del ministro Basombrío. Hace un año, un poco más de un año, en septiembre del año pasado, él lamentó el conflicto de las Bambas y lamentó que se haya teñido de sangre en esa oportunidad, septiembre del 2015. Hoy tenemos el mismo escenario, y básicamente el problema de las Bambas, Enrique, y para que todos los peruanos nos podamos entender, se debe a compromisos que no han sido cumplidos por parte del gobierno central. ¿Dónde está el destrabe? ¿Dónde está este proceso ágil de simplificación administrativa, este Estado moderno que Las Bambas requiere? Porque Las Bambas es un proyecto fundamental para el desarrollo de nuestro país, y sin embargo han pasado cerca de 3 meses, no se ha solucionado nada, y veíamos este problema desde la campaña. El tema de las Bambas está parado desde la campaña. Yo he recibido al presidente regional en aquella oportunidad pidiendo por favor que se destraben los procesos. Entonces, ¿para usted es responsabilidad del gobierno? Yo creo que sí. El tema de las Bambas es básicamente un manejo inadecuado del gobierno actual, y además una falta de diligencia en destrabar estos procesos que están parados. A la población tú no le puedes indicar, no, mire, recién hemos entrado, nos estamos acomodando. La gente quiere soluciones, y el tema de las Bambas es una bomba de tiempo si es que el gobierno no entra a tallar con fuerza, con el orden, pero también con un diálogo que permita demostrar que efectivamente hay solución al destrabe de los procesos. Y ahí vemos una ineficiencia por parte del Estado. Don Mauricio, el caso Moreno involucra también, no sé si al APRA el PPC. Dicen que fue el PPC el que llevó a este doctor al entorno de Pedro Pablo Kuczynski. ¿Por qué cree usted que el gobierno no supo manejar este tema? ¿Por qué Pedro Pablo Kuczynski lleva sin mayor control a Carlos Moreno a Palacio de Gobierno? Bueno, el APRA en primer lugar no tiene nada que ver con el tema, ¿ya? Absolutamente nada que ver. Él era una persona que fue llevada por Lourdes Flores a un meeting y después se desapareció. No lo conocíamos, ni lo conocemos, ni en ese momento lo conocimos tampoco. Y después obviamente era una persona que estaba buscando espacios, y le dieron espacio en Peruanos por el Cambio. Lo primero que hay que señalar es que después de haber visto que el señor Villacorta también renuncia y acusa a Marisol Pérez Tello de que el gorgojo le pertenece al PPC, y son del mismo gobierno, entonces lo primero que hay que ver es que nunca más en el Perú tenemos que votar por gente que arma partidos políticos faltando 2 días para las elecciones. Pues eso es una irresponsabilidad. El señor Kuczynski no tenía nadie, se compró el partido del señor Aeresi, y el Aeresi vino solamente con una inscripción, y empezaron a juntar a la gente. Entonces por eso están todas esas denuncias de cobro de cupos, porque no tenían elecciones internas ni nada. El que salía elegido congresista. Si los mismos congresistas que ahora están ahí dicen, yo puse y por eso estoy acá. Hemos llegado ya a ese, y ni siquiera les han puesto los aportes como aportes oficiales de campaña. Mira todo el escándalo que se arma. Yo estoy presentando justamente un proyecto de ley para establecer que los partidos políticos que participen en las elecciones tienen que estar inscritos ya, oleados y sacramentados por lo menos 3 años antes de las elecciones, para que ya se sepa quiénes son, cómo son, quiénes los conducen, y tú no tengas sorpresas, pues, ¿no? Esto fue consecuencia de ese tema, primero. O sea, han hecho un reclutamiento de último momento, y claro, cuando haces esas cosas, todos los oportunistas de Lima se te suben al carro, pues, y eso le ha pasado.
Entonces ha entrado el señor oportunista típico, y el señor Kuczynski, que lo conoció seguramente porque dice que le hizo un examen gastroenterólogo, asesor en Palacio de Gobierno. Al señor Villacorta, número 5 en la lista, como no salió elegido, premio consuelo, venga a ser asesor acá, en un tema que él no dominaba. Y ya está visto que hasta un escándalo ha tenido que haber para que renuncie. El señor Laván, cuota del señor Violeta, ¿no es cierto? Y encima la bancada dividida a la hora de votar en los proyectos de ley importantes. Entonces, no hay manejo. El señor Kuczynski no conduce. Y entonces ahí están pues las encuestas. Entonces, lo que hay que reclamarle a Pedro Pablo Kuczynski, presidente de la República, es primero que ponga orden en su bancada. Segundo, que ponga orden en lo que es su partido. Y que su bancada además incorpore a su partido, que los cuadre, o sea, que conduzca, que sepa liderar aspectos de carácter colectivo. Yo sé que él es una persona que jamás en su vida ha militado en un partido político, el señor Kuczynski, pero por lo menos que trate de improvisar algo, porque si no, esto va a ser pues la feria de las vanidades y todos a una, y va a ser una dispersión terrible. Y eso le va a afectar seriamente a la hora de consolidar su gobierno, ¿no? Y hay un tema, Enrique, sumado a lo que bien señala Mauricio, es también esta improvisación la que nos lleva a este continuismo. O sea, el presidente del Consejo de Ministros se comprometió con el Congreso a informar los casos de funcionarios que estaban vinculados a temas de corrupción o que habían tenido largas designaciones en el gobierno corrupto, ineficiente del señor Humala, y sin embargo hasta el día de hoy vemos que es más de lo mismo. O sea, yo converso y voy mucho a los ministerios llevando temas sociales o temas de destrave, y me encuentro con los mismos funcionarios y hasta el día de hoy no tenemos claro dónde se ha zanjado, porque encontramos un país dañado, un país con serios problemas en la caja fiscal, y sin embargo esta improvisación del gobierno del señor Kuczynski también está implicando un continuismo de las políticas y de los funcionarios del gobierno del presidente Ollanta, que hoy todas las fuerzas políticas hemos rechazado. Entonces sí queremos que ese tema de una vez se dé por concluido. Ya tienen bastante tiempo para hacer la evaluación de la que hablaba, y bueno, no tienen cuadros, entonces que vean si van por servir, si buscan un headhunter, pero algo tienen que hacer. O sea, estoy segura que hay muchos peruanos capacitados, honrados, con ganas de servir a su país, que están ahí, cuadros técnicos, y sin embargo seguimos viendo la misma improvisación y el mismo continuismo. Ahora, se han mencionado las palabras de la ministra Perestello y el tema de la referencia a los gorojos, pero ella dice, ni el presidente ni yo hemos traído ningún gorojo. Sin embargo, los casos de las personas, sean denunciadas o sean cuestionadas, son casos no de gente que se ha quedado en el gobierno, sino que han llegado con Pedro Pablo Kuczynski, del entorno de Pedro Pablo Kuczynski, del entorno de Peruanos por el Cambio, y que han trabajado durante la campaña en Peruanos por el Cambio. Pero además, son personas que han tenido cuestionamientos públicos. De tal manera que si la ministra Perestello no sabía de esos cuestionamientos, de repente es porque no leyó los periódicos o no vio la televisión. Y ahora quiero entrar a ese tema, porque los cuestionamientos al congresista Gilbert Violeta no son de ahora. Es más, se discutieron en el Parlamento, denunciados por Víctor Andrés García Belaúnde, no exactamente con el cobro de cupos, pero sí por cierto tipo de vinculaciones de Gilbert Violeta. Clan Orellana. Entonces, el caso Gilbert Violeta no es un caso de ahora, es un caso anterior. Yo les pregunto, ¿Gilbert Violeta debería ser sometido a la Comisión de Ética en el Congreso? ¿Hay razones para pensar que Gilbert Violeta tiene problemas y que no son solamente, como él dice, cuestionamientos que quieren dañar al presidente de la República, don Mauricio Mulder? A ver, Úrsula y yo somos miembros de la Comisión de Ética, ¿no? Sería un poco complicado para nosotros adelantar un tema, pero sí debo decirte que en todo caso, si hay personas con nombre y apellido y que por escrito han señalado que le dieron dinero a él en la campaña y que no está reflejado en las cuentas que se tienen que presentar ante OMPE, es OMPE la que tiene que hacer la primera investigación, sin duda alguna. Tiene que llamarlos, tiene que preguntarles, tiene que ver las pruebas que haya, y después se coteja con los ingresos del partido, y cuando esos temas empiecen a aflorar, si es que hay materia, ellos tienen perfecto derecho a formular las denuncias que corresponden. En ese momento, digamos, tendríamos un elemento de juicio un poco más certero.
porque a nosotros nos corresponde analizar las conductas de los parlamentarios, incluidas, ya hemos hecho algunas veces algunas interpretaciones, temas de campaña que tienen una incidencia directa, pero quizás sería importante todavía que hubiera un elemento más sólido de avance al respecto. Pero para hablarlo de nuevo en términos generales, creo que efectivamente lo que tú señalas es, no ha escogido bien el presidente de la República, está sometido a una especie de reparto de cuotas de personas que mal que bien apoyó en tal cosa en el partido y apoyó en tal otra, o sea, les ha dado premio, y al único que se quedó del gobierno anterior, y encima ahora se le revienta el tema de los panamericanos, que no sé cómo lo van a hacer. Entonces todo esto se le ha armado. Y yo creo que, reitero, está en condiciones de resolver el tema si es que le pone liderazgo. Incluido el tema de las bambas, que él conoce, pero a la perfección el tema de las bambas. Él puede perfectamente asumir liderazgo. Esperemos que asuma liderazgo. Menos bailecito, menos gimnasia en el patio de honor, por favor. Eso ya son cosas que está bien en algún momento, los programas cómicos. Seriedad y firmeza a la hora de conducir. Eso es lo que se necesita. ¿Qué piensa usted del caso Violeta? Bien, creo que nosotros en la Comisión de Ética estamos tratando de llevar a cabo investigaciones vinculadas al quehacer de la función parlamentaria, pero efectivamente nosotros necesitamos que haya de repente mayor detalle en los hechos. Nos hemos enterado por la prensa. Y creemos que al momento de que esto finalmente derive en una denuncia formal a ética o se inicie una investigación a nivel de OMPE, es que nosotros podríamos merituar los actuados. Yo también quería referirme si bien estas designaciones son nuevas, por ejemplo, Enrique, en el caso del conflicto con las bambas, el viceministro de Minas sigue siendo el mismo. O sea, ha tenido casi 3 años en el gobierno anterior y hoy sigue siendo el mismo. Va a conducir el proceso de formalización minera que él ideó en el gobierno anterior y que fue un fracaso rotundo y sigue sentado en su silla. Entonces, sí pedirle, como dice Mauricio, al presidente, yo quiero verlo correr, pero correr la cancha de la política pública. Quiero verlo liderar, quiero ver conducir mi país. Quiero que el presidente se compre los líos, los problemas y salga a solucionarnos como en algún momento nos lo prometió. Quienes votaron por él se lo merecen y estamos en una encrucijada como país de volver a reactivar la economía, de volver a asumir la proyección que teníamos como país y sinceramente es una pena que este equipo de lujo, este gobierno sin corrupción, esta promesa electoral, cada vez la vemos más lejana e inconclusa. Don Mauricio Mulder, antes que nada, Úrsula Letona, han habido varios casos también de congresistas del fujimorismo que tienen problemas y que no han sido todavía sometidos a trabajo a ética. Gente que no genera las referencias y que mintió en sus hojas de vida, en fin. Hay varios casos de esos. Los van a discutir y a perseguir y a cuestionar con la misma firmeza con la que cuestionan los casos de Peruanos por el Cambio. Mire, aquí hay un tema específico y es bueno aclarar. En la Comisión de Ética, Fuerza Popular no tiene mayoría. Fuerza Popular tiene 4 miembros y fue un tema que se llegó a un acuerdo en la Junta de Portavoces. Nosotros vamos a ir desvinculados de cualquier polo o consigna política al momento de evaluar. Lógicamente hay varios colegas de Fuerza Popular en la comisión porque somos 72. Somos 72 y en los temas que se vinculan al Jurado Nacional de Elecciones, en cada caso hay un informe del Jurado Nacional de Elecciones que nosotros tenemos que merituar, independientemente de que sean colegas o no de nuestra bancada. Yo sí quiero reafirmar el compromiso que tenemos. Nosotros no blindamos a nadie. Nosotros vamos a conducir las investigaciones con la misma imparcialidad y procurar que este Congreso, que hoy goza de una mejor calificación, siga con este talante democrático, de cambio y de mostrarle al país que como fuerza política tenemos una gran responsabilidad y que así lo haremos y lo demostraremos. Y de que ustedes también van a limpiar la casa si es necesario. Por supuesto, a eso me refiero con no vamos a brindar a nadie. Nosotros vamos a tomar acciones incluso cuando un miembro de nuestra bancada haya cometido una falta ética y si es un delito con mayor razón. Don Mauricio Mulder, nos acercamos a los 100 días. ¿No es cierto? Los primeros días de noviembre se cumplen los 100 días. Pero todas estas situaciones que está viviendo el gobierno
pues, como que parecen hacer adelantar una evaluación de la población. Y entonces yo le quiero preguntar, ¿cuál es en este momento la evaluación que usted hace del trabajo del gabinete en una situación que se planteaba como de emergencia por los diversos temas que el mismo presidente Kuczynski decía que eran urgentes y que necesitaban por eso la delegación de facultades? Pero no lo fueron tanto porque creo que ellos han tomado demasiado tiempo y se lo siguen tomando. Para comenzar, el presidente Kuczynski, cuando fue elegido y ya había ganado la segunda vuelta, todavía tuvo todo el mes de julio para poder plantear los proyectos de ley que consideraba más importantes. Fue al Congreso y no presentó ninguno, hizo un discurso demasiado general y todo el mundo dijo, qué bonito discurso. Y al contrario, era un discurso que estaba primero violando la Constitución porque tiene que presentar en forma detallada el Estado su propuesta. No presentó nada. Y después dijeron, bueno, queremos facultades y a regañadientes han venido para tratar de convencer al Congreso y recién ahí más o menos lo que estaban necesitando de facultades. Bueno, ya se pasó semana y media, hasta ahora no hay un solo decreto legislativo. Van a esperar el último día. O sea, dijeron que necesitaban 120 días y se les dijo 90, pero justamente porque es urgente, ¿no es cierto? Y tienen 3 meses para poder hacer sus decretos legislativos. Lo van a hacer el día 90. ¿Pero por qué no lo van sacando de una vez? ¿O no es urgente el tema? Entonces, si no es urgente, pues esperemos hasta el día 90 y la seguridad ciudadana seguirá por ahí. El señor Basombrío ha dicho en sus intervenciones, y la ministra de Justicia también, que es fundamental el tema legislativo que ellos necesitan para poder darse una protección jurídica, para poder tener elementos de reforma de la policía, reforma en el Código Penal, en el Código Procesal Penal, en el tema penitenciario. Ya pues saquen de una vez los decretos, no tienen cómo redactarlos, entonces mejor hubiesen simplemente mandado la idea y en el Congreso los redactábamos y los hacíamos como leyes. Creo que eso es lo que le está faltando. Aunque sea, presenten de una vez los proyectos de ley y muestren que sí están deseosos de apurar las cosas. En el tema de las bambas, por ejemplo, que nuevamente ha sido mencionado, ahí lo que hay es un retroceso, porque en las bambas ya se había avanzado bastante, y es un retroceso ya atribuible al actual gobierno. Y creo que entonces, o sea, si nos vamos a poner en una situación de que ya hay un derramamiento de sangre, como el que ha pasado, se hace mucho más difícil volver a tomar el punto que se tenía antes. Y eso va a atizar las circunstancias que pueden hacer peligrar el más grande y más importante proyecto minero que tiene el Perú para los próximos años, que va a significar el desarrollo de toda esa zona, que es justamente la zona más pobre del Perú. Entonces, el presidente tiene que ponerle de una vez aquí toda la fuerza del Estado peruano, pero no la fuerza para reprimir, sino la fuerza para resolver el tema del Estado peruano. Un proyecto de ley sencillo para destrabar, para romper la tramitología, para permitir de soluciones rápidas. Lo ha dicho él varias veces, pero hasta ahora nada. Pues. Ese es el tema. Ahora, 2 temas que también son importantes porque se han aprobado en el Congreso, o uno se ha aprobado y el otro está por aprobarse. La ley del transfugismo. Eso puede partir su bancada de Fuerza Popular. Porque parece que es la que ha partido la bancada de Peruanos por el Cambio. Pero es que yo lo que he notado, perdona Úrsula, yo lo que he notado es que quienes se oponen a la ley del transfugismo son potenciales tránsfugas. O sea, en realidad lo hacen pensando en su propio estado de cosas. En el Frente Amplio, todos sabemos las broncas que hay, ¿no es cierto? Entonces pueden estar a punto de dividirse, además no sería extraño que la izquierda se divida. Y entonces no saben cómo van a terminar. En el caso de Peruanos por el Cambio, más todavía, pero si ellos mismos lo dicen, ¿no? O sea, yo soy acá independiente, a mí me invitaron, yo no tengo nada que ver, la mayoría de ellos, ¿no? Y entonces tienen una oposición así contra la ley porque ellos han llegado con ese prurito individualista. Mis votos preferenciales me mandan, el partido no existe, porque de verdad en el caso de algunos de ellos no existe un partido político. Frente Amplio no es un partido político, PP Causa no es un partido político, y entonces están privilegiando sus propios individualismos y ellos dicen, no, yo a la primera que puedo me voy a otro si me conviene, porque no me dan el uso de la palabra, no me ponen en la lista de oradores, mis proyectos no lo firman, que no sé qué, y ese tipo de pruritos son los que están llevando a ese tipo de confrontaciones. El caso de Jenny Vilcatoma, lo mismo. O sea, ponte a pensar, ¿cuál fue la razón por la que se fue la señora Vilcatoma?
Una bronca, un cambio de palabras con otro parlamentario, pues una cosa, una tontería así, en realidad. Ruptura, la comisión de fiscalización, tuvimos que cambiar de presidente y todo, no era un tema de fondo. Entonces, esa impericia política lleva a esas situaciones. Pero ¿por qué ponerle candado a los partidos para que nadie salga, aunque quieran salir? ¿Por qué asegurarse de que ustedes no van a perder sus 72 porque si alguno se sale se convierte en un paria? No, pero yo creo que es al revés, Enrique. Yo también en el debate vi mucho individualismo y vi mucha gente fresca que había sido un saltimbanquing de una bancada a otra y que reclamaba el tema de su voto preferencial, cuando nosotros hemos salido elegidos por un partido político y la norma busca fortalecer a las bancadas y a los partidos políticos. Entonces, yo creo que, y lo dije el día de la sustentación, hay que dejar la puerta abierta. Aquel que quiera irse, que se vaya. Lo que no puede significar es que cuando tú te vas, tus derechos constitucionales se vean afectados, y en este caso no hay ninguna afectación. Lo que no van a poder hacer es integrar, como le corresponde a los partidos políticos, la mesa directiva o presidir una comisión. Esa es una elección que se hace. ¿Tampoco van a poder formar otra bancada? No van a poder formar otra bancada. Pueden presentar iniciativas legislativas, tienen derecho de voto. Pero ¿por qué si un partido, por ejemplo el nacionalismo, traicionó a sus electores, ¿por qué no pueden tener el derecho los congresistas que sí querían ser coherentes a irse y armar otra bancada? ¿Por qué? Pero ahí hay un tema de fondo. Si la razón por la que se alejan es una razón fundamentada y dentro del proceso se ve que efectivamente es una razón ponte ideológica, ellos van a poder formar su bancada y el régimen disciplinario de cada partido lo establecerá. Nosotros, y entiendo que el partido aprista, tenemos un régimen disciplinario. A mí me daba risa cuando los del Frente Amplio hablaban de la necesidad, los pepecausas, de la necesidad de aprobar un régimen disciplinario. Nosotros ya lo tenemos. O sea, los partidos políticos serios que estamos tratando de mejorar, de crear democracia, tenemos un régimen disciplinario aprobado democráticamente al interior de cada bancada. A mí me daba mucha gracia escucharlos hablar de que por favor se apruebe un régimen. Todos estamos sometidos a un régimen disciplinario con las garantías constitucionales. Entonces creo que aquí se está exagerando mucho, estamos dando muchas posibilidades a figuras individualistas que buscan, a mí me eligen con el partido político tal, pero si no me dan lo que yo quiero, yo pateo el tablero y me voy y me siento en otra bancada. Muy bien, entro al otro proyecto, porque una de las que también parece que quiere patear el tablero en una ley es su congresista Alejandra Lamayo, que parece que por el tema de la reelección de los alcaldes quiere hacer un problema. Ya por lo menos por ahí empieza la discusión. Yo quiero explicar claramente este tema. Nosotros en Fuerza Popular hemos iniciado la discusión respecto a la reelección de alcaldes y de presidentes regionales. Yo presenté un proyecto de ley para que los presidentes regionales y los alcaldes se puedan reelegir por única vez a partir del 2018. Y como se inició la discusión al interior de la bancada de tratar de llegar a un consenso como bloque, he retirado el proyecto para que una vez que nuestra bancada tome una decisión en bloque de si es a partir de este año, de estas elecciones, o si es presidentes regionales más alcaldes o solo presidentes regionales, porque finalmente nosotros sí discutimos los proyectos de ley. Nosotros tenemos una discusión al interior, pero como cualquier partido político serio, al final, al momento de la votación, votamos en bloque. Eso no significa que al interior no hay una discusión que es de la que habla la congresista Lamayo. De hecho, que lo vamos a discutir, de hecho, que pero lo vamos a sustentar. Sus palabras han sido más que una discusión democrática, una especie de amenaza, hay que decir. No creo. Yo he conversado con ella justo el día del pleno y me dijo, oye, pero a mí me parece, ella ha presentado un proyecto para alargar el periodo. Ella su proyecto plantea que sea de 6 años y que sea inmediatamente. Entonces, oye, hay que iniciar la discusión porque finalmente votamos en grupo. Pero son proyectos en todo caso de discusión conceptual porque alguien ha hablado o alguien propone ese proyecto, pero lo que hay en la actualidad es un impedimento de reelección que lo hemos votado en el Congreso anterior. Yo voté a favor. Y yo ¿A favor del impedimento? Del impedimento de la ley que impide la reelección. ¿Y por qué impedir? Porque todos usan los recursos de su cargo para reelegirse, esa es la verdad. Y además,
ahí están las pruebas. Todos los presidentes regionales que cayeron en caso de corrupción, toditos ellos postularon a la reelección y todos tienen denuncias de haber utilizado recursos del Estado. Son poquísimos casos frente a todos los que se presentan a la reelección. No, casi todos los presidentes regionales y la mayoría de alcaldes, lo que pasa es que no sabemos, porque bueno, ya en el ámbito distrital... El APRA va a votar contra la Bueno, reelección. pero yo te digo, pues, o sea, como este punto lo hemos votado todos nosotros, yo pienso que esa será seguramente, seguirá siendo nuestra posición. Pero como es un tema que está entrando dentro de un esquema de reforma integral, entonces ahí probablemente alguno de mis compañeros pueda tener en este momento legítimamente una posición distinta, la discutiremos. Pero lo que sí se debe hacer, Enrique, es que todo esto tiene que entrar en un tema integral, no puede haber ley por ley. El gran problema de esta ley del transfugismo es que salió sola. Entonces, claro, se le tuvo que meter otro tema que es, y ahí la mejoró bastante, que era el tema del debido proceso. No, lo que sucede es el tema de la práctica parlamentaria. Es mucho más fácil sacar un proyecto de ley que modifique 2 artículos de cualquier otra ley que sacar un universo de 27 artículos, 40 artículos, 100 artículos. Entonces eso demora. Pero hay que hacer el esfuerzo para sacar por lo menos un buen paquete y entonces allí sí pueden haber elementos que te permitan modificar tu punto de vista en otro tema. Pero si van a ser así temas sueltos, yo la verdad es que todavía no avanzo. Muy bien, muchísimas gracias Úrsula Letona, don Mauricio Mulder, muchísimas gracias por estar aquí. Vamos a ver qué sucede en esta semana. Va a ser crucial la reacción del gobierno frente a todo esto que está sucediendo. Renunció también un funcionario de la SUNAT y de muy mala manera, diciendo que había dejado de creer en el proyecto de Pedro Pablo Kuczynski. Era el tercero y era el hombre que había puesto a Alfredo Torne en la SUNAT. Entonces, como que, caray, el racimo de uvas va perdiendo poco a poco cada uno de sus uvas, entonces veremos cómo reacciona el gobierno. Hay que estar muy atentos. Gracias. Vamos a una pausa, volvemos aquí en Agenda Política.